Hemos estado viendo predicaciones en serie y la serie en la que estamos actualmente se llama Más valiosa que el oro. Oh, gracias, hermano. Parece que de partida ya me hacía falta. Más valiosa que el oro. Ya hace referencia a la fe, ¿no? Como ya lo hemos estado viendo. Y hoy el título de la predicación es Honren al Rey. Un título bastante potente ya. Y para eso le pido, hermanos, que puedan abrir sus Biblias en Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13 al 17. Si lo tienen, me dicen amén. Y de todas formas está proyectado. Así que vamos a leerlo. Dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Y bueno, primeramente, quizás por el título ya pensamos que esto trataba de honrar a Dios por sobre todo. Y así es. Pero también el Señor nos pide otra cosa: que honremos a esta institución humana que Él ha impuesto. Y vemos primeramente dentro de estos versículos que habla del sometimiento. Pedro insta a su hermano en la fe a someterse a toda institución humana, es decir, al rey, gobernadores y todo aquel que tiene un puesto de autoridad en este mundo. También podría ser, valiendo el contexto en el que escribe Pedro, podría ser un soldado romano, ¿no? Y en nuestro tiempo actual, un carabinero. ¿Sí? ¿Estamos bien? Bueno, volviendo a hablar del contexto en el que Pedro escribe esta carta, podemos entender que el pueblo judío se encuentra sometido por el Imperio Romano. Y también podemos ver que los cristianos están aún más sometidos, porque han estado padeciendo persecución por causas injustas. En este tiempo los cristianos estaban siendo objeto de calumnias y de acusaciones por parte de la sociedad en la que vivían. Eran vistos como malhechores, perturbadores, y los acusaban de alterar el orden social. Decían que eran personas que no cumplían la ley, y esto era simplemente porque los cristianos de ese tiempo se negaban a decir que el César era el Señor. Ellos decían firmemente que Cristo es el único Señor y que solo Él es digno de adorar. Y es bien sabido por nosotros también, y también hay muchos registros históricos que afirman que el emperador romano, que al emperador romano se le rendía culto, también se le adoraba. Entonces podemos ver que la situación por la que están pasando los cristianos de ese tiempo, del primer siglo, era sumamente injusta. Porque ya no se trataba de honrar al rey o a esta institución humana, sino que también se le exigía adorarlo. Por eso mismo ellos sufrían de esta injusticia y marginación social por la que estaban pasando. Esta injusticia que ellos tenían podría motivar en muchos de ellos a desobedecer a esta institución en ese tiempo. Porque claro, si están pasando por tanta injusticia, es obvio que iba a llegar algún pensamiento a sus mentes de no hacer caso, de no someterse, de ir en contra, como actualmente también pasa. Vemos en el versículo 13 que Pedro habla de someterse al rey como la autoridad superior. En ese tiempo la autoridad superior humana era el emperador. Y toda la información histórica apunta que el emperador al que se refiere Pedro era ni más ni menos que el malvado Nerón.
¿Saben de Nerón? Lo hemos escuchado muchas veces en prédicas anteriores. Bueno, Nerón fue un emperador romano conocido por su crueldad y extravagancia. Su gobierno fue un periodo de gran cambio y turbulencia en el Imperio Romano. Nerón también es famoso por su papel en la primera persecución oficial de los cristianos, donde muchos fueron acusados falsamente de incendiar Roma. Fueron torturados y ejecutados. Lo que ya hemos escuchado anteriormente en predicaciones anteriores sobre cristianos iluminando las calles como antorcha humana. Bueno, Nerón fue. Bueno, y podemos también entender que lo que les pide Pedro a estos hermanos no es razonable. No parece ser razonable. Pedro está pidiendo a sus hermanos en la fe que se sometan a esta institución que los persigue. Esto, la verdad, para el razonamiento humano no parece ser algo muy razonable. Y por eso mismo les puedo hacer esta pregunta. ¿Deberían los cristianos del primer siglo, estos hermanos de los que estamos leyendo, que están padeciendo todas estas cosas, someterse a ese malvado emperador, a un hombre cruel que hacía llamarse a sí mismo Dios? También podemos hacernos esta pregunta en la actualidad. ¿Debemos nosotros como cristianos someternos a las autoridades actuales, aunque sean malvadas y corruptas? Sabemos que en el Chile actual, o todo lo que hemos visto a través de la historia de nuestro país, las cosas no se han hecho muy bien, ¿cierto? Han habido corrupción, estallidos sociales, por cosas de desigualdad. Entonces hemos visto que el gobierno no lo ha hecho muy bien. No importa si el gobierno fue de derecha, de izquierda, no lo han hecho bien. O como debería haberse hecho. Bueno, y si nos comparamos a los cristianos del primer siglo, alguno podría pensar que sería más fácil nuestra situación al no adorarse oficialmente al presidente o al no padecer persecución en nuestro país. Nadie moriría en Chile por predicar el Evangelio o decir que Cristo es el único Señor, porque actualmente quizás no es tan evidente este tipo de persecución como la que vivieron nuestros hermanos del primer siglo. Pero déjenme decirle, hermanos, que estamos equivocados con esa manera de pensar. Si usted piensa así, permítame decirle que está un poco equivocado. Oficialmente no se adora al presidente, pero de manera indirecta sí está siendo adorado. ¿Me explico? Directamente no se adora al presidente, pero indirectamente sí. Y esto podemos verlo en cómo invertimos tiempo, recursos, energía y dinero por un partido político de una forma inapropiada, porque creemos que una persona traerá el orden social que queremos. Tenemos puesta nuestra esperanza en que esa persona mejorará la situación de nuestro país. Y eso me recuerda a cosas que ya han pasado, como las elecciones presidenciales y las votaciones del cambio de constitución, y en las cuales tristemente vi hermanos en la fe afligidos, porque no ganó su partido político, no ganó el presidente que querían. Y eso les trajo mucha desesperanza, porque toda su confianza estaba puesta en una persona y no en Dios. Acabamos de cantar una canción muy bonita que se llamaba Promesa. Y en una parte dice, yo confiaré en Cristo, ¿no? Anclado estoy en Él. ¿Dónde está nuestra esperanza? Y si hablamos de la persecución, debemos darnos cuenta que es algo que de los que no estamos libres, no estamos exentos de padecer persecución. La persecución llegará a su debido momento. Y no lo digo yo por ser pesimista. Se lo digo porque eso nos dice el Señor en su palabra. Dice el Señor que padeceremos por su causa, ¿o no? Y eso es un motivo de gozo para nosotros, que nos consideren hijos de Dios y seguidores de Cristo. Y bueno, respecto a este tema de persecución, quizás no lo vivimos
están así, como los hermanos del primer siglo. Pero también he visto en noticias grupos de evangélicos que son sometidos por carabineros, que fueron alertados por vecinos del lugar por no respetar el límite de contaminación acústica. Yo creo que muchos de ustedes han visto eso. Muchos cristianos, hermanos en la fe, que predican a todo pulmón con el medio parlante. Pero no están respetando muy bien al otro, ¿no? No están respetando muy bien el tiempo y el espacio de las otras personas. Porque muchas veces se predica en lugares en los que las personas no quieren escuchar las palabras y están muy cerrados a eso. Por eso es importante también que busquemos otra forma de expandir la palabra del Señor. Bueno, sobrepasaron el límite de la contaminación acústica en esta comuna, lo que provocó una batalla campal, en la cual se veían Biblias y panderos volar. Claro, pues, los hermanos no querían dejar de predicar el Evangelio porque pensaban que era lo más justo, porque es lo que el Señor les demanda. Y está bien, pero hay formas. Hay unas formas mucho más sutiles para hacerlo. Y el Señor no nos manda a ir en contra de las autoridades. Al contrario, aquí dice que nos sometamos. Entonces, yo creo que deberíamos encontrar súper ilógico que porque un carabinero no nos deje predicar en la calle, no le llevemos la contra. O nos agarremos con el pandero y la Biblia con él. Quizás no estamos pasando por una persecución oficial, pero sí hay una clara oposición en contra del Evangelio. Y es que hay muchas personas que ya están muy cerradas a la palabra del Señor. También hay un pensamiento que podemos tener como cristianos frente a la autoridad humana. Me quiero referir al aislamientos como seres de otra tierra. Porque al ser peregrinos y extranjeros en esta tierra, como dice su palabra, podemos tener esta idea de no involucrarnos, esta idea de no tener nada que ver, de aislarnos, de no tener nada que ver con las instituciones humanas. Bueno, ¿qué decía la cita bíblica que leímos al principio ante esto? Por causa, muy abreviado, más o menos dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, porque esta es la voluntad de Dios. Así de simple, es la voluntad de Dios. No hay por qué ir en contra de eso. Y claramente nos dice que aunque seamos peregrinos y extranjeros en la tierra, eso no nos exime de lo que debemos hacer aquí en la tierra. ¿Acaso no nos ha dado el mejor ejemplo, el mayor ejemplo nuestro Señor Jesucristo al venir al mundo? Porque el Señor no le dijo al Padre Celestial: ¿sabes, papá? No los voy a salvar porque no se lo merecen. ¿Qué hizo el Señor? Nuestro Señor diligentemente obedeció al Padre y en su estancia en la tierra respetó la autoridad humana, por muy malas que fueron. Porque Jesús sí podría haber sido ese Mesías que los judíos esperaban, uno que los liberara de la opresión del imperio. Él podría haberlo hecho porque Él tenía el poder y porque Él era Dios. Muy fácilmente podría haberlo hecho. Pero los planes del Señor iban más allá de una liberación de un pueblo oprimido por un imperio malvado y corrupto. El Señor vino a librarnos. Eso, gracias. El Señor vino a librarnos de las cadenas del pecado. Y eso para Él era mucho más importante, porque ahora podemos ser libres de la condenación eterna y podemos tener una vida cerca de Dios. ¿Amén? Amén. Un teólogo comenta lo siguiente sobre lo que estamos viendo en Primera de Pedro. Dice: aunque somos ciudadanos de otro reino y súbditos de otro rey, durante este tiempo de peregrinaje en la tierra, debemos someternos a toda autoridad gubernamental que Dios ponga sobre nosotros.
Entonces, así como Jesús en esta tierra se sometió y tuvo una conducta ejemplar, así nosotros debemos hacerlo también. ¿Les parece, hermano? Bueno, volvamos al tema central, lo que Pedro pide a sus hermanos, que se sometan a estas autoridades, aun cuando la situación sea extrema, porque este sometimiento tiene un propósito. Y volvamos a leer 1 de Pedro 2, del 13 al 16. 1 de Pedro 2, del 13, pero ahora hasta el 16 solamente. Dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. El 15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Acá podemos ver otro punto muy importante sobre la situación de los cristianos del primer siglo. Ellos debían someterse primeramente al gobernador como la autoridad humana máxima, luego a los gobernadores locales que eran enviados por el emperador para gobernar cada ciudad y así imponer su orden. El texto nos dice que el emperador le da autoridad a los gobernadores para castigar a los que hacen el mal y también para reconocer al que hace el bien. Lo que Pedro quiere destacar es que los cristianos tienen que hacer el bien para que el brazo justiciero del gobernador, brazo justiciero que el Señor le ha permitido, no se alce contra las iglesias. Entonces Pedro pide esta buena conducta para que sea vista por todos, para que sea ejemplo de todos. Y este brazo justiciero no recaiga sobre la iglesia, que la verdad nada malo han hecho, pero ya están manchadas de culpa ajena. Los creyentes deben recordar que el gobernador no solo tiene autoridad para castigar, sino que también puede honrarlos por su buena conducta. Porque recordemos que los cristianos fueron culpados de provocar el gran incendio en Roma. Y a causa de esto pasan por tanta persecución. Pero si todos ven la buena conducta de los cristianos, ¿qué va a pasar? Eso podría provocar un cambio en la imagen que ya tienen. Eso podría provocar un cambio. Bueno, les invito a leer otra cita bíblica, también en 1 de Pedro, capítulo 2, pero ahora el versículo 11 al 12. Eso está un poquito antes de la cita que estamos usando para la prédica. Dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Aquí claramente Pedro nos dice que estas buenas obras pueden provocar un cambio. Y no solamente eso, sino que en el día de la visitación, estas buenas obras serán consideradas por el Señor. La buena conducta de la que Pedro habla ofrece a los cristianos la oportunidad de recibir la aprobación de los gobernadores. Además, su buena conducta debería callar la ignorancia de los insensatos, de todos los acusadores, porque se demostrará la buena conducta de ese grupo socialmente marginado, y eso impedirá que la persecución crezca. Y eso es algo muy importante. Muy bien. Bueno, toda esta conducta que Pedro pide que tengamos
también dice que lo hagamos como libres, según el versículo 16. ¿Pero a qué se refiere con esto? Porque ya hablamos de que la libertad que tenemos es respecto al pecado. El Señor ya nos libró del pecado, de las ataduras que tenemos en este mundo. Ya somos libres de eso. Bueno, y se refiere a que estos cristianos que están sufriendo la exclusión social se someten a las autoridades no solo porque tienen que cumplir con su deber social, sino porque en última instancia no están bajo la jurisdicción de dichas autoridades. Claro, nosotros al ser peregrinos y extranjeros de esta tierra, no estamos completamente sometidos a esta autoridad terrenal. Nosotros somos del Señor. Bueno, estos cristianos no deben estar bajo la jurisdicción de dichas autoridades, porque los cristianos viven bajo el orden establecido como personas libres y no como sus esclavos. Los cristianos de este tiempo y nosotros actualmente no somos esclavos de la autoridad humana actual, ni la pasada, porque somos esclavos de Dios, no del César, no del presidente, ni de ninguna institución humana que haya sido creada. Pero así como dice este versículo, no podemos usar esta libertad como excusa para vivir en el caos y la insubordinación. Este tipo de vida solo logrará dañar a la iglesia y dar motivos a las autoridades para que amenacen con razón a los cristianos. No podemos vivir de una forma insubordinada, porque esto creará consecuencias contra la iglesia y manchará nuevamente el nombre del Señor, a la iglesia y a los cristianos como tal. Y también tenemos que darnos cuenta de que lo que llevó a Pedro a hacer estas observaciones fue la fuerte tentación que había de librarse de las autoridades en el poder. Ya estaba este pensamiento de los judíos, de que el Mesías llegaría a restaurar todas las cosas, pero de una forma militar, de una forma en la que se desharía de sus enemigos, los haría libres de la opresión de un imperio. Nunca pensaron en el pecado. Bueno, ustedes, hermanos, ¿se imaginan que no hubiera ninguna autoridad en el mundo que regule a la sociedad? ¿Que no haya ningún tipo de orden en este mundo? ¿Qué pasaría? Y eso ya lo hemos visto en la Biblia. Cuando Caín mata a Abel, ¿quién podría haber hecho algo? No había nadie, no había un carabinero ahí. En los tiempos de Noé, dice la palabra que la maldad humana era tal que tuvo que ahogarlos en el diluvio. A tal punto llegó la maldad del ser humano que el Señor tuvo que hacer que la tierra se inundara completamente. También le invito a leer otro ejemplo en Jueces. Busquen Jueces 17:6. Jueces 17:6 dice: en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Y parece conocida esa cita bíblica? Lo que pasaba con el reino de Israel. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Cómo estaría el mundo así? Y lo peor de todo es que esta cita se repite constantemente en los Jueces, porque no aparece solo una vez. Entonces vemos que es necesario que haya una autoridad humana para que garantice el orden social donde la vida pueda ser respetada, para que haya un orden. Si no, aquí podría entrar a la iglesia cualquier persona y nos roba a todos. Si no tenemos la seguridad de que vendrá alguien a protegernos al rescate, como lo podría hacer Carabineros, porque así lo establece el gobierno. Leamos Romanos 13, del 1 al 2. Romanos 13, versículo 1 al 2.
Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Aquí está muy claro, esta autoridad la ha impuesto Dios. Esta autoridad humana que hay actualmente, que hubo en ese tiempo, la puso Dios. Creemos firmemente que Dios es soberano y que tiene el control de todo. Asimismo, debemos creer que la autoridad humana actual, a la cual debemos someternos, a pesar de que no nos guste, también fue puesta por Dios. Así que, cuando me resisto a esta autoridad, me estoy resistiendo a Dios, porque Dios es quien la puso ahí. También podemos preguntarnos por qué fue puesta esta autoridad. Bueno, ya lo vimos anteriormente, que es para frenar la maldad, porque la maldad humana es tal que Dios no ha impuesto un freno en la sociedad para tener este orden social. Así de importante es que haya autoridades humanas, para que haya orden aquí en este mundo. Pero también podemos preguntarnos, ¿qué tanto debemos someternos a esta autoridad? Este es un tema demasiado importante que deben tenerlo cada uno de ustedes muy claro. ¿Qué tanto debemos someternos a esta autoridad humana? Que aunque haya sido impuesta por Dios, no es perfecta. Bueno, debemos someternos a la autoridad humana y obedecerla siempre y cuando vaya alineada con lo que dice la palabra de Dios. Por eso es muy importante que cada uno de ustedes sepa lo que dice la Biblia, sepa lo que el Señor nos quiere hablar a través de ella. El someternos y honrar a toda autoridad humana no quiere decir que debamos ir en contra de lo que Dios nos pide. ¿Se entiende? Una cosa es que nos sometamos y honremos a esta autoridad humana, como nos pide el Señor. Pero algo muy diferente es ir en contra del Señor por esta autoridad. Porque, le puedo dar ejemplo, no podemos estar a favor del aborto como cristianos. El Señor nos dio un valor importante a cada uno de nosotros. Debemos valorar la vida. Tampoco podemos estar a favor de la ideología de género. El Señor ya estableció el género. Hombre y mujer los creó, para complementarse entre sí. Tampoco podemos estar a favor de la eutanasia, porque solo el Señor sabe cuándo nos llevará a su presencia. Y muchas de otras aberraciones que aunque el gobierno nos obligue, no debemos aceptarlas. Como cristianos debemos alzar la voz abiertamente y oponernos, sin importar que esto provoque persecución. Hay muchos hermanos que le hablan de persecución y la verdad es que quedan espantados. Bueno, ¿qué le queda a nuestro Señor, que ya se entregó en esa cruz por cada uno de nosotros? Aún sabiendo toda la maldad que hay en nuestro corazón, todas las cosas malas que pensamos, que hacemos, que decimos, aún así el Señor se entregó obedientemente a esa cruz. Bueno, haciendo la voluntad de Dios, haremos callar la voz de los insensatos. Por eso también es tan importante que estemos orando constantemente por el gobierno. ¿Usted ha orado por el presidente? ¿Ha orado por el gobierno actual? O quizás por otros gobiernos que están aún peor que nosotros. Es sumamente importante, porque el Señor obra cuando nosotros intercedemos por estas cosas tan importantes. El Señor de hecho lo demanda. Le invito a que podamos ir a 1 de Timoteo 2. 1 de Timoteo 2, versículo 1 y 2, versión NBI. Cambié un poquito la versión porque me gustó más y la entendí mucho mejor. Dice:
Así que recomiendo ante todo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos, por los reyes y por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida devota y digna. Así de importante es. Bueno, para ir al último punto, le invito, hermanos, que leamos el versículo 17 de Primera de Pedro 2, que es el último versículo de esta predicación. Dice: honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Pedro nos anima a honrar a todos, no hay excepción. No, es que este hermano no me cae tan bien, es muy pesado, tira unas tallas muy diferentes a lo que debería hacer. No, ¿sabes qué? Mi compañero de trabajo, la verdad es que no lo soporto. Ya no lo quiero ver más, ojalá lo despidan. Yo creo que muchos de ustedes han llegado a pensar cosas así, cosas sobre el prójimo o hermanos en la fe, que verdaderamente va en contra de lo que el Señor nos pide. Porque acá el Señor nos pide que lo honremos a todos. Pedro nos anima a honrarlo a todos sin importar qué tipo de persona sea. Aunque sea el ser más despreciable de la tierra. Bueno, el Señor murió por él. Y él también es imagen de Dios. El Señor lo creó con profundo amor. ¿Cómo no podemos honrar a la creación de Dios? ¿Cómo no podemos hacerlo si el mismo Señor lo ha hecho y nos lo pide? Bueno, para la gente, el prójimo, los que están afuera de la familia de la fe, ¿por qué es tan importante también el que lo honremos, en que le tengamos en buena estima, lo respetemos, los consideremos? Que no pasemos por el lado y no lo saludemos, cosas tan ofensivas. Bueno, esto es tan importante porque es necesario dar un buen testimonio con los que están afuera. ¿Y para qué esto? Para que el Señor también se refleje a través de nosotros y pueda presentarse a ellos en su vida. Esto puede ayudar a que ellos puedan ser atraídos al Señor. ¿No es eso algo de mucho gozo para nosotros? Porque la palabra dice que hay gozo en el cielo cuando uno se convierte, cuando uno se arrepiente y vuelve al Señor. Así mismo debería ser para nosotros. ¿Y estamos aportando en algo? Quizás no lo estamos haciendo. Yo no quiero decir que yo soy el perfecto aquí. Yo también soy uno más que no cumple lo que el Señor nos pide. Pero así mismo lo insto, hermano, a que podamos hacerlo, porque el Señor lo pide y no lo pide para nada. Es para que uno más pueda ser salvado, rescatados de las cadenas de este mundo, del pecado. También dice que a los hermanos en la fe, además de honrarlos, debemos amarlos, ¿no? Teniendo en cuenta también esto, hermano, en que no todos estamos en la misma maduración espiritual. Y a esto me quiero referir a que también acá dentro de la iglesia nos cuesta honrar a nuestros hermanos. Simplemente honrarlos, respetarlos. Y acá el Señor nos pide más, que los amemos, que los tengamos en alta estima. Porque el Señor no nos pide que lo amemos así nomás, como a ti mismo. Y yo creo que todos aquí se tienen por alta estima cada uno, aunque uno tenga depresión y diga, no, yo soy la peor basura, y se tenga en baja estima. Aún así, te tienes muy por sobreestima que a esa persona, que al otro. Así de importante es que tengamos honra hacia los demás, a nuestros hermanos, y sobre todo que los amemos, para que podamos seguir siendo un cuerpo unido, para que podamos ser esta iglesia que brilla en la oscuridad.
Y finalmente, este versículo termina recordándonos el temor que debemos tener ante Dios. Dice, temed a Dios. Y bueno, para esta parte les tengo otro versículo bíblico que me gustaría que pudiéramos leer. Es un poquito largo. Está en Éxodo 1:8 al 17. Pero a veces es bueno leer un buen párrafo para entender bien lo que el Señor hace. Éxodo 1:8 al 17. Dice: Pero llegó al poder en Egipto un nuevo rey que no había conocido a José, y dijo a su pueblo: cuidado con los israelitas, que ya son más fuertes y numerosos que nosotros. Vamos a tener que manejarlos con mucha astucia. De lo contrario, seguirán aumentando. Y si estalla una guerra, se unirán a nuestros enemigos. Nos combatirán y se irán del país. El 11. Fue así como los egipcios pusieron capataces para que oprimieran a los israelitas. Les impusieron trabajos forzosos, tales como los de edificar para el faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y se extendían, de modo que los egipcios llegaron a tenerles miedo. Por eso les imponían trabajos pesados y los trataban con crueldad. Les amargaban la vida obligándolos a hacer mezcla, ladrillos y todas las labores del campo. En todos los trabajos de esclavos que los israelitas realizaban, los egipcios los trataban con crueldad. El 15 dice: habían dos parteras de las hebreas, llamadas Sifra y Fuba, o Fubá, a las que el rey de Egipto ordenó: cuando ayuden a las hebreas en sus partos, fíjense en el sexo. Si es niño, mátenlo, pero si es niña, déjenla con vida. Sin embargo, las parteras temían a Dios, así que no siguieron las órdenes del rey de Egipto, sino que dejaron con vida a los varones. Muy importante esto. Estas parteras no se dejaron intimidar por el faraón, sino que temían aún más al Señor, al Dios Todopoderoso, que está por encima de todo. Y cómo no, podríamos decir que estas parteras simplemente temían a Dios porque el castigo para ella iba a ser aún mayor que el que le podría imponer Faraón. Pero aquí hay una gran reverencia. Honraron primeramente al Señor y temieron del Señor. No por el castigo, sino porque el Señor era su Dios. Bueno, este temor de Dios tiene que estar muy por encima al temor de cualquier autoridad humana. Aún así debemos honrar a las autoridades actuales como el Señor ya nos los pide y orar por ellas. Porque Dios las ha puesto ahí, ya lo hemos visto. Es el Señor quien se encarga de poner todo tipo de autoridad. Así que por ello mismo debemos someternos, ante ellas. Pero no someternos a tal punto de ir en contra de Dios. Por eso también es necesario que sigamos orando por ellos, por estas autoridades humanas que quizás no están teniendo claridad mental para guiar a un país. Que el Señor nos ayude a seguir intercediendo por ellas. Honrando al rey o a la autoridad humana, para que se entienda bien, haciéndolo honraremos también al rey verdadero, ¿no? Honrando a esta autoridad humana, honraremos también lo que nos pide el Señor. Honraremos a este rey verdadero, el rey de reyes, a nuestro Padre Celestial. Claro que sí. Haciendo la voluntad del Señor, lo honramos. Es sumamente importante, hermano, que nos sometamos.
Hemos visto anteriormente en otras prédicas que el Señor nos demanda que nos sometamos, le pide a la mujer que se someta a su esposo. También hemos visto que nos sometamos a las autoridades y el sometimiento primeramente al Señor. Y al estudiar esta prédica, al estudiar este versículo, me di cuenta verdaderamente de la importancia de lo que el Señor nos pide, porque para nosotros quizás no tiene ningún valor, ninguna importancia, pero los planes del Señor son maravillosos. El Señor para todo tiene un propósito. Y hay veces que somos tan desobedientes. Les invito a orar, hermano.